Hoy vamos a considerar la segunda parte del texto del calendario de la buena semilla que iniciábamos el pasado vídeo. Era una cita, la cita de la cabecera que está en Filipenses 4, 6 al 7. Y dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dejábamos para ahora el contenido de la hojita del calendario. Es un contenido cuyo título es Mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Antes de entrar en materia, deciros, queridos hermanos, qué importante es nuestra relación con Dios. Sí, es mucho más importante de lo que a veces nos parece que es, porque dependerá de nuestra relación con Dios, sea la que sea, así será nuestra vida espiritual. Así serán nuestros disfrutes, nuestros gozos, nuestros temores, nuestros pesares, nuestro todo. Todo depende de unas buenas relaciones con Dios. Lo primero que encontramos aquí es una declaración de confianza. Dice la hojita: sí, el Dios infinitamente poderoso existe y se interesa por mí. Claro que sí. Y esto lo sabemos sobradamente los creyentes. Existe y además se interesa por nosotros. La de experiencias que tenemos, de momentos donde vimos y encontramos la presencia del Señor, o librándonos de caídas, o salvándonos de peligros, o lo que sea. Sigue diciendo la hojita: me ama, está ahí cuando la angustia me vence y mis oraciones se convierten en gemidos. Como le ocurrió al rey Ezequías. ¿Os acordáis? Tengo ya aquí seleccionada la cita. En el capítulo 38 de Isaías, versículo 5, dice Isaías, Dios se lo dice dice Ezequías, aunque aquí es Dios el que le habla a Isaías, el profeta, para que vaya a Ezequías. Le dice Dios: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que añado a tus días 15 años. Disculpad, pero es que estoy terminando una gripe. Bueno, creo que muchos de nosotros la estaremos pasando. Estoy medicándome. Dios le había dicho a Ezequías, en el contexto anterior: ordena tu casa, ordena tu vida, pon tus cosas en orden, porque morirás y no vivirás más. Y claro, el rey Ezequías, que era un buen rey, de los pocos, y además un hombre muy sentimental, pues se pone a llorar y le dice a Dios: pero Señor, ¿cómo es que me haces esto? Por favor, tú has visto mi vida, es una vida ordenada según tu voluntad, etcétera, etcétera. Y aquí Dios le dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y luego en el versículo 14, él recordando lo que fueron aquellos días, aquellos momentos donde tenía ya sentencia de muerte, declara: como la grulla
y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos al Señor y le decía: violencia padezco, fortaléceme. Un buen rey y un rey de oración, un rey de petición. Estábamos comentando que la hojita dice que el Señor me ama, está ahí cuando la angustia me vence y mis oraciones se convierten en gemidos, en gemidos. Está ahí, en su grandeza, en su amor, siempre fiel, siempre fiel. El apóstol San Pablo declarará en 1 Timoteo capítulo 2, no recuerdo si es primera o segunda, pero da lo mismo. Si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor permanece fiel. Él desea ser el jefe de mi vida y que yo reconozca con humildad que Él y solo Él está a cargo de su criatura y de su futuro. Y añade la hojita: yo soy su criatura. Claro que sí. Más que criaturas, porque criaturas son todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes en Dios, son creación de Dios. Pero los creyentes, aparte de ser criaturas, como el resto, somos hijos de Dios, como nos dirá el Evangelio de San Juan, capítulo 1. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser declarados hijos de Dios. O sea que, queridos hermanos, nosotros somos más que criaturas. Y ahora pasa a presentar otra escena distinta de la que hemos visto aquí. Dice: a todos los que viven entre su ego y sus problemas, a los que están roídos por la ansiedad y asustados por el futuro, la Biblia da una respuesta maravillosa. Respuesta que está en el Salmo 100, versículos 3 al 5. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Como decíamos antes, escribiendo a Timoteo, si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel. El Señor va a ser fiel por todas las generaciones, aparte de lo que seamos nosotros. Continúa la hojita. Dios es nuestro Creador, nuestro Señor. Pero qué Señor tan lleno de amor y de bondad. Dios es nuestro pastor. Él cuida de nosotros. Dios es nuestro pastor. Y David escribe en uno de los salmos más preciosos que hay, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, reposaré en él, etcétera, etcétera. Y ahí presenta el alimento que el Señor como pastor le da a la oveja, le da alimentos sólidos, le da aguas para beber, le da todo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice que Él cuida de nosotros. Dios es un Padre. Nos ha dado como Salvador a su Hijo unigénito. Solo Dios puede librarnos de nuestra angustia, siempre que nos dirijamos a Él. Sí, queridos hermanos, Dios nos va a librar de nuestra angustia previamente que nos hayamos dirigido a Él, como hizo David. En el Salmo 34 y versículo 6, David declara, refiriéndose a él mismo, este pobre clamó y le oyó el Señor
y lo libró de todas sus angustias. ¿Tienes alguna experiencia donde hayas clamado al Señor y el Señor te haya librado de todas tus angustias, de todos tus pesares, del momento difícil por el que estabas pasando? Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que la tienes. Y si no la tuvieras, que sepas que yo sí que la tengo. Y no una vez, muchas veces he tenido que clamar al Señor. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Este pobre clamó, y le oyó el Señor, y le libró de todas sus angustias. Continúa diciendo la hojita, y si en lo más profundo de mi ser guardo un pecado, pues sí, David, del que estamos hablando continuamente. Todos sabemos que David había pecado contra Dios y contra los hombres, porque no solamente había faltado a Dios, sino que había cometido el doble asesinato, el asesinato y la violación de su mujer y de su marido Urías, para tapar su pecado. Pero luego, cuando es amonestado por el profeta Natán, en el segundo libro de Samuel, él pasa a reconocer el pecado y dice, he pecado contra el Señor. Y a partir de ahí escribe el Salmo 51, donde dice a Dios, contra ti solo he pecado, Señor. Según los hombres he pecado contra una mujer, adulterando con ella y matando a su marido para tapar mi pecado. Pero según tú, el pecado en última instancia se comete contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Dice aquí, siempre que nos dirijamos a Él, en lo más profundo de mi ser, guardo un pecado, pero Él quiere ayudarme a confesarlo. Sí, el Señor quiere ayudarnos. Y a David le ayudó, porque ahí, en el Salmo 51, él confiesa su pecado. Tan solo lo confiesa, Tan solo lo confiesa. Pero luego, posteriormente, escribe el Salmo 32. Y en el versículo 5, le dice a Dios, tú perdonaste la maldad de mi pecado, Señor. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. 32:5. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Querido hermano y querida hermana, aunque lo sabes sobradamente, pero una vez más te lo recuerdo. No hay ni un solo pecado que si confesamos de corazón y arrepentidos en nuestra alma, no sea capaz de perdonar el Señor. El Señor lo perdona todo. El Señor lo perdona todo siempre que le oremos con fe y con confianza. Y tú puedas ser perdonado y liberado. Dios es la respuesta a mis problemas y a mi confusión. Dios quiere ser el centro de mi vida, como muy bien dirá el apóstol San Pablo cuando escribe a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 15. Él está hablando ahí y dice, para que los que viven, es decir, se refiere a los creyentes, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, creo que dice ahí, ya no vivan para sí. La finalidad principal de la vida del creyente es haber muerto con Cristo, es estar crucificado con Cristo, como dirá en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, y aquí añadirá, ya no viven para sí. La vida del creyente a partir de ese momento tiene que ser para vivir para aquel que murió por él y luego resucitó para su justificación, como dirá Romanos
creo que capítulo 3 y versículo 20, o algo así. Quiere ser el centro de mi vida, para que yo pueda orarle con gozo y esperanza. Y ahora ya tenemos una petición final. Padre, tú eres más grande que mis mayores preocupaciones. ¿Acaso el Señor no será más grande que todo? Pues claro que sí, es el más grande de todos. Y tú quieres ocuparte de ellas, de mis preocupaciones. Enséñame a estar sumiso a ti y a poner toda mi confianza en ti. Esta es la oración de un auténtico creyente. Y esta, queridos hermanos, es también mi oración. Que el Señor me enseñe a estar siempre sumiso a Él y a poner toda mi confianza en Él, independientemente de cómo me vayan las cosas en esta vida. Así pues, como siempre, vamos a despedirnos en una oración al Señor. Señor y Padre, yo te doy las gracias por el día en que te conocí. Junto a mí te estarán dando las gracias hermanos y hermanas que han pasado por la misma experiencia. Muchas gracias, Señor, porque desde que te conocimos hemos sabido lo que es el verdadero amor, el amor de un padre a un hijo, que lo perdona todo. Muchas gracias, Señor. Porque cuando nos descarriamos y nos apartamos de ti, no miraste para otro lado, sino que enviaste a lo que más amabas, a tu Hijo Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Y ahora, como hijos tuyos, quisiéramos pedirte que podamos cumplir en nosotros todas estas peticiones que hemos leído y estos anhelos en nuestra vida espiritual. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud ya por adelantado, nuestro gozo y nuestra petición, ya que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.